la arena en el mar. Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adorarle. ¿Quién le dio consejo al Señor? ¿Quién cuestiona lo que Él habló? ¿Quién al sabio Dios puede enseñar? ¿Quién comprende su gran majestad? Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adorarle. Quien sufrió los clavos en dolor, quien llevó el mal del pecador. Jesucristo, humilde a perecer, ha triunfado y reina con poder. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adorarle. Reinarás por siempre. ¿Puedes decirlo? Reinarás por siempre. Levanta tus manos y dilo así. Mi Cristo, Reinarás por siempre. Que tu gloria brille, reinarás. Que tu gloria brille, reinarás por siempre. Reinarás, que tu gloria brille, reinarás, que tu
vez más, y con tu voz vamos de Cristo reinarás, que tu siempre. gloria brille hoy, Reinarás que tu siempre. gloria brille hoy. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o quién le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ese es el Dios al que adoramos. Esa es la razón por la cual hoy paramos todas las actividades para reunirnos en familia, como congregación, sencillamente a deleitarnos en la grandeza de ese Dios en el que hemos depositado nuestra fe. Bienvenida, iglesia, esta mañana a deleitarnos en el gran Rey. Traigamos nuestras coronas delante de Él, doblemos nuestras rodillas, abramos nuestra boca, levantemos nuestras manos, que fluya la alabanza como un río de nuestro corazón, y que hoy saquemos una sonrisa del corazón de nuestro Dios mientras nos rendimos en adoración ante Él. Sencillamente porque Él es Dios, Él es digno de honra y Él todo lo merece. En el sol, en el inmenso cielo, en la luz, en mi voz, en lo que haces, manifiestas tu gloria de todo. Tú eres Dios. Aún los montes se derriten al verte, a tu voz huirán. Nada puede estar en pie ante ti, ante tu santidad. Decimos: Señor de cielo y mar, toda rodilla se doble y alabe. Enséñame a vivir, quiero alabarte por siempre y siempre solo a ti. ¿Me conoces? Me conoces desde antes de nacer, me hiciste para ti, me has llamado a ser luz, a brillar, no me puedo esconder. Hoy se habitará en el extremo del mar, aún allí me guiarás. Oh, tu grandeza no puedo comprender. Eres Dios, Dios real, Señor de cielo y mar. Toda rodilla se doble y alabe. Enséñame a vivir, quiero alabarte por siempre y siempre solo a ti. Se doble y alabe. Enséñame a vivir, quiero alabarte por
siempre y siempre solo a ti, Señor de cielo y mar. Toda rodilla se doble y alabe. Enséñame a vivir, quiero alabarte por siempre y siempre solo a ti. Dice la palabra del Señor: me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar. Amén. Te adoramos, Señor. Tú nos conoces bien. Tú nos has visto desde antes de nacer. Y cada momento, como dice tu palabra, estaba registrado en tu libro. Cada episodio de nuestra vida. Cada episodio de placer, cada episodio de sufrimiento. Todo estaba registrado en tu libro. Porque tú eres sabio, porque tú eres omnisciente. Te adoramos, Dios. Apenas podemos asombrarnos ante tu majestad. Apenas podemos asombrarnos ante la realidad de ser hijos de un Dios como tú. Conoces cada pensamiento, sabes si voy o si vengo, lo que habré de decir, oh Dios. Me envuelves por completo, tú me has cubierto con tu mano. No entiendo tanta grandeza, no entiendo tanta majestad. Sí es. Mira dentro de mí, dile: mira dentro de mí. Examíname y conoce, señala lo que no es digno de tu santidad y hazme permanecer atado a tu palabra y en tus caminos seguir. Todo dependo de ti. Tú creaste cada parte de mí, me entretejiste en tus manos, seguro y protegido en ti. Ya me habías pensado, Dios, preciosos son tus pensamientos. Son tan extensos, son tantos como la arena del mar. Sí, mira dentro de mí, examíname y conoce, señala lo que no es digno de tu santidad y hazme permanecer atado a tu palabra y en tus caminos seguir. En todo dependo de ti. Dime a dónde podría escapar, en dónde me podré ocultar, si aún en el cielo o en el abismo o en el océano más lejos. Tu mano siempre me hallará, me guiará, me sostendrá, pues tuyo soy, oh poderoso Dios. Con nuestras voces. Mira dentro de mí, examíname y conoce, señala lo que no es digno de tu santidad y hazme permanecer
atado a tu palabra y en tus caminos seguir. Todo dependo de ti. No hay nada que se compare con tener estos tiempos de regocijo y de reposo en la presencia del Señor. Y después de haberle alabado, entonces ponemos nuestro corazón en sintonía para seguir disfrutando y dejándonos instruir y transformar por su preciosa palabra. Amado Señor, gracias porque no dejas de enviar tu provisión para esta iglesia. Gracias por sostener a cada una de las familias y de esa manera permites que los diezmos y ofrendas lleguen cada semana para el sostenimiento de tu obra. Por tu fidelidad, Señor, te alabamos. Iglesia, no olviden que tenemos el directorio de productos y servicios habilitado para que nos apoyemos unos a otros. Por favor, póngase en contacto con Sandra Pulgarín para que le informe si usted tiene algún producto o algún servicio que quiere ofrecer y de esta manera nos apoyamos unos a otros. Oremos también por la reapertura social que estamos viviendo para que cada uno de nosotros crezca en esa convicción del cuidado que debemos tener en este tiempo, de protegernos, de tomar todas las medidas de bioseguridad para poder garantizar que no se siga propagando este virus. Y oremos también, pidámosle al Señor que nos indique y nos dirija en el momento oportuno en que debemos reabrir la iglesia. C.S. Lewis dijo en alguna ocasión: Dios no puede ser producto de mi imaginación, porque para nada Él es lo que yo pude imaginar de Él. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es el Dios de la Biblia? Durante las últimas semanas hemos estado estudiando el libro de los Salmos, libro maravilloso que nos ha enseñado atributos de Dios, que nos ha mostrado el camino acerca de cómo comunicarnos, cómo alabar, cómo exaltar el nombre del Señor. Vamos a terminar con uno de los salmos más impresionantes de todo este libro, y es el Salmo 39. Este salmo nos va a mostrar algunos atributos de Dios que nos van a hacer caer de rodillas, nos van a impactar de la grandeza del Señor. Acompáñenme a leer en el Salmo 139 y quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Conoces mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga, Señor. Vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto. Mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz.
Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena, y cuando despierto todavía estás conmigo. Oh Dios, si tan solo destruyeras a los perversos. Lárguense de mi vida, ustedes asesinos. Blasfeman contra ti. Tus enemigos hacen mal uso de tu nombre. Oh Señor, ¿no debería odiar a los que te odian? ¿No debería despreciar a los que se te oponen? Sí, los odio con todas mis fuerzas, porque tus enemigos son mis enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Amén. En este salmo profundo y precioso que habla por sí solo acerca de las virtudes de Dios, podemos encontrar 3 virtudes esencialmente. Y al final quiero describir algunas virtudes de Dios que tienen que ver directamente con nuestra responsabilidad ante Él. De los versículos 1 al 6 podemos ver en primer lugar la omnisciencia de Dios. Recuerde que estamos preguntándonos ¿cómo es el Dios de la Biblia? El Dios de la Biblia en primer lugar es omnisciente. David dice en este salmo: has examinado mi corazón, sabes todo acerca de mí. Y hay 3 cosas básicas que Dios sabe y conoce acerca de nosotros. En primer lugar, Dios sabe lo que pensamos, y esto es algo maravilloso. Cuando pensamos en la forma en que el Señor puede examinar la profundidad de nuestros pensamientos, nos impacta. Me ha sucedido en varias ocasiones, pero en días pasados me sentí un poco frustrado por algún trabajo que a mi parecer no había hecho lo suficientemente bien. Sentía que mi desempeño no había sido el mejor. Pero mientras pensaba en eso y de alguna manera me torturaba a mí mismo, recibí un mensaje de texto en mi celular en el que alguien de hecho estaba elogiando mi trabajo. Así que enseguida pensé, realmente Dios está pendiente de mis pensamientos, incluso de esos pensamientos inútiles e irracionales, y me mandó un mensaje para poder levantarme el ánimo. Es impresionante. Dios también conoce lo que decimos, incluso antes de que lo digamos, antes de mencionar alguna palabra. Lo que esto significa realmente, de acuerdo a la Biblia, es que Dios no solamente sabe lo que vamos a decir, sino incluso la intención con la que lo vamos a expresar. El libro a los Hebreos dice que el Señor puede examinar lo profundo de nuestro ser. Y está en toda la Escritura cómo Dios mira el corazón, algo de lo que vamos a estar hablando en unos segundos. El Señor no está sujeto a ningún tipo de engaño. No podemos enredarlo, como decimos en nuestro país. Y cuando hablo acerca de la intención a la hora de hablar, la intención de nuestro corazón en las palabras, quiero contarle que alguna vez alguien recibió una llamada que no quería contestar, ¿no? Ya nos ha pasado, no queremos contestar. Y esta persona le pidió a otro que contestara el teléfono por él. Y mientras que la persona recibía el teléfono, él se iba alejando, iba saliendo por la puerta de la calle y se iba parando en el centro de la calle exterior para que la persona que contestara el teléfono pudiera decir: mira, no puede contestar porque no está en casa. Parece un buen truco, ¿no? Pero Dios conocía cuál era la intención. Aunque la persona aparentemente no estaba mintiendo, la intención del corazón sí lo era.
Este tipo de artilugios no los podemos utilizar con el Señor. El Señor no solamente sabe lo que vamos a decir, sino la intención con la que lo decimos. Aquí así que hay que comprender en este sentido la omnisciencia de Dios. Dios conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras palabras y las intenciones con las que lo decimos. No hay nada que se escape delante de Él. Dios conoce la motivación con la que decimos un elogio. Estamos siendo sinceros, estamos siendo honestos. La motivación con la que hacemos un reclamo, con la que pedimos perdón. Todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Hay que tener en cuenta la omnisciencia de Dios a la hora de hablar, de pensar y a la hora de actuar. Porque David también dice que Dios conoce cuando se sienta, cuando se levanta, que Dios conoce cuando trabaja, cuando descansa en casa. Así que Dios está al tanto de todo lo que hacemos, aunque lo hagamos en el rincón más escondido de la tierra. Este es el Dios de David, este es el Dios de la Biblia, un Dios que lo sabe absolutamente todo y que nada se le escapa. Él anuncia lo futuro desde el pasado. Él conoce lo que está pasando en tu vida, lo que va a pasar en tu vida. Él sabe lo que en los últimos días está pasando en nuestro país y esto no lo ha tomado por sorpresa. Tan es así que se ha encargado por todos estos milenios de anunciarle a la gente que este mundo va en retroceso, en decaimiento, en descomposición ética y moral. Y hoy le anuncia al mundo, hay una salida, porque Él lo sabe. Pero también a partir del verso 7 hasta el verso 12, David nos habla acerca de la omnipresencia de Dios. Nuestro Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios omnipresente. No hay lugar en el universo a donde estemos fuera del alcance de Dios. David dice, jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Y esta frase realmente lo dice todo. No hay lugar en el universo donde podamos huir. Y es interesante que David utilice la palabra huir porque es al parecer nuestra tendencia. Hay no creyentes, personas incrédulas que no le han entregado su vida al Señor, que creen poder huir del Señor. Recuerdo las palabras de Juan el Bautista a los fariseos y a los saduceos cuando les decía, generación de víboras, en otras palabras, gente mala, gente hipócrita, religiosos que realmente no aman a Dios porque Dios ve sus corazones. ¿Ustedes creen que pueden escapar de la ira venidera? Parece que el ser humano intenta utilizar diversos mecanismos intentando huir del Señor, pero no es posible. Tarde o temprano la justicia de Dios nos alcanzará. Lo vemos a diario y esto es algo hermoso porque Dios realmente que conoce todo, incluso puede estar en cualquier lugar. Hay creyentes que también pensamos que podemos huir de Dios. Le pasó a Jonás, quien recibió un llamado del Señor, pero él huyó de ese llamado hacia un lugar diferente y el Señor lo alcanzó a donde él estaba. No hay manera, es imposible huir del Señor. Dios está en todas partes, Él es omnipresente. El mismo Jesús en Mateo capítulo 18 verso 20, que era Dios encarnado, dice, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La omnipresencia de Dios se hace real hoy en día en medio de la iglesia de Cristo. Cristo está presente por medio del Espíritu Santo en cada congregación que hoy se está reuniendo, en cada grupo de personas que están invocando el nombre del Señor. Ahí está Dios presente en tu casa. Mientras escuchas esta palabra, mientras cantábamos, Dios estaba presente en cada uno de nuestros lugares, moviéndose en medio de nosotros, dentro de nosotros, diciéndonos, yo estoy aquí con ustedes. Es hermoso.
A partir del verso 13 hasta el verso 18, David nos habla de otra virtud del Dios de la Biblia, y es la omnipotencia de Dios. Y me encanta esta parte porque amo la ciencia y parece que David aquí está entrando en terrenos de la biología, terrenos científicos, incluso sin haber sido un biólogo. Pero David está proclamando en estos versículos el poder de Dios al afirmar una cosa, que Él fue creado, fue diseñado por Dios. Dice David, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo, me entretejiste en el vientre de mi madre. Cuando nosotros pensamos en la complejidad de la biología de los seres vivos, cualquier persona con sentido común debe entender que hay un diseñador detrás de esto, que no pudimos haber salido de la nada. El pueblo de Israel y en la mayor parte de la historia humana, la gente no tuvo problemas con aceptar esto, aceptar que fuimos creados. Personas de distintas razas y credos miraban el universo y su sentido común les decía, hay un Dios, hay un ser supremo que hizo todo lo que existe. Desafortunadamente, hace más de un siglo que las cosas empezaron a cambiar porque el ser humano ha intentado sacar a Dios de la escena. Pero David, sin tener muchos conocimientos de biología, o quizá ninguno, está asombrado por el diseño maravilloso que Dios ha hecho en él. El verso 14 en esta versión NTV utiliza dos palabras muy interesantes. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Y la palabra que quiero que subraye es complejo. Y la segunda es tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Y me encantan estas palabras porque complejo y fino son dos palabras que están usando muchos científicos que apoyan la postura creacionista o la postura del diseño inteligente del universo para hablar acerca de la complejidad, acerca de el ajuste fino con lo cual está todo estructurado en la naturaleza. Personas y científicos hablan de complejidad irreducible. Es una expresión que trata de alguna manera de describir aquellas sofisticadas máquinas moleculares, aquellos sistemas tan sofisticados y complejos que sería imposible que se pudiesen haber desarrollado de la nada a través de procesos evolutivos. El sentido común dice que hay un ingeniero, que hay un arquitecto detrás de todo esto. Es imposible que hayan surgido de la nada. Y David utiliza aquí la palabra fino, tu fino trabajo. Y sin duda, cuando tienes la oportunidad de mirar, aunque sea un poco, tener un pequeño vislumbre de la manera en que el universo está ajustado para que haya vida, te das cuenta que hay una sintonía fina, como cuando teníamos aquellos radios en los que teníamos que ajustar el dial en el justo lugar para poder sintonizar la emisora. Así se encuentra nuestro planeta. David está asombrado al ver la manera en que Dios lo formó, la forma que está estructurado el universo. La Tierra tiene la inclinación perfecta de 23 grados, creo que es, para que haya realmente vida. Un grado más, un grado menos y todo es caos. La luna está ubicada en la distancia perfecta de la Tierra para generar las mareas, para estabilizar el clima, para producir las estaciones. En general, para que el ciclo de la vida sea perfecto, está allí. Unos centímetros más lejos, unos centímetros más cerca y no existe nada. El ADN es algo impresionante. Son libros de información codificada que tienen las células para poder saber
los rasgos de cada uno de los seres vivos. Allí hay un libro, allí está la huella del Creador, la firma del Creador en esa información codificada en el ADN. Por favor, realmente me sorprende que muchos sigan diciendo todo surgió de la nada. A veces la fe del ateo es envidiable, porque como dijo un investigador, un científico ateo, el solo hecho de mirar con sentido común la evidencia ya nos dice, creo que fue Sir Fred Hoyle el que dijo esto, ya nos dice que hay un superintelecto detrás de todo lo que existe. David está asombrado. Quiero que vaya conmigo atrás un poco al verso 6, donde David dice, semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Por supuesto, esto supera nuestro entendimiento. Y nuevamente en el versículo 14, versículo 15, David está respondiendo con asombro. Aquí hay una adoración genuina que proviene del asombro del Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia no es como los dioses de la imaginación del hombre. No es Thor, no es Zeus, no es Poseidón, no son estos dioses imaginarios. Dios es un Dios omnisciente, es un Dios omnipresente, es un Dios omnipotente que nos maravilla en su grandeza. Por eso la alabanza sincera surge de un conocimiento verdadero. La alabanza sincera surge de un conocimiento verdadero. Y lo que David está diciendo aquí, no comprendo este conocimiento. Y escuchaba en esos días a un famoso biólogo ateo diciendo, es que pensar en un Dios como la causa del universo es un problema, porque entonces nos haría pensar en de dónde surgió esta causa. Pero lo que ellos no entienden es que Dios no tiene causa, porque Él es la causa de todas las cosas. Dios no tiene principio ni final. Ese es el Dios de la Biblia. Así que la pregunta, ¿quién creó a Dios?, es absurda, porque tienen en su mente un Dios imaginario. El Dios de la Biblia no es un Dios creado, no es un Dios con principio, no es un Dios formado. ¿No lo entiendes? Perfecto. Yo creo que ese es el requisito para saber cuál es el verdadero Dios. Porque un Dios que puedas comprender, entonces no sería Dios, sería una criatura más que puedas examinar y meter dentro de un laboratorio. Este es el Dios de la Biblia que nos sorprende. Su grandeza supera nuestro entendimiento. Él está más allá del tiempo, Él está más allá del espacio. Él no es materia, Él creó la materia existente. Este es el Dios de la Biblia. ¿Cómo respondemos? Como David, estoy maravillado. Mi alma lo sabe muy bien. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 32. Y le voy a leer estos versículos, Deuteronomio 32 del 9 al 10. Porque lo que David está diciendo es lo que existe en el corazón del pueblo judío. Desde que Dios llama a Abraham, luego elige a Moisés y revela su gloria. El pueblo de Israel y las naciones circunvecinas que pudieron enterarse de las maravillas del Señor, sabían a qué clase de Dios estaban adorando. Deuteronomio 32, 9 al 10 dice lo siguiente: pues el pueblo de Israel pertenece al Señor. Jacob es su posesión más preciada. Él lo encontró en un desierto, en un páramo vacío y ventoso. Y utiliza las palabras que David usa en el Salmo 139. Lo rodeó y lo cuidó. David utiliza por delante y por detrás, me has rodeado.
Y es lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, el pueblo de su pacto, el pueblo que le pertenece. Dice, lo rodeó y lo cuidó, lo protegió como a sus propios ojos o como a la niña de sus ojos, como un águila que aviva a sus polluelos y revolotea sobre sus crías. Así desplegó sus alas para tomarlo y alzarlo y llevarlo a salvo sobre sus plumas. Este es el Dios de Israel. El Dios que ama, que cuida y que rodea al pueblo de su pacto. Ahora nosotros somos el pueblo de Dios a través de un nuevo y mejor pacto, según el escritor a los Hebreos. Pacto por medio de la sangre de Jesucristo, de la nueva alianza, la sangre de la nueva alianza. Ahora todos aquellos que creen en Jesucristo, todos aquellos que han reconocido su maldad y recurren a Cristo como su Señor y Salvador, se convierten en hijos de Abraham, en descendientes de Abraham, en hijos de Dios. Y ahora somos miembros de un nuevo pacto. Y el Señor también nos rodea. Y el Señor también está conociendo nuestros pensamientos y nuestros actos. El Señor también está presente en todo lugar. Y el Señor también está poderosamente defendiendo a su pueblo como sobre alas de águila. La omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia de Dios son virtudes que nos generan paz, que nos generan tranquilidad. No estás siguiendo a un Dios imaginario. Recuerde lo que C.S. Lewis dijo y que leímos al comienzo. Ahora, este Dios es todo lo que acabamos de mencionar. Es sorprendente, es incomprensible. Pero aún así, quiero citar finalmente dos atributos o cualidades del Señor que tienen que ver directamente con nuestra vida diaria. En primer lugar, Dios es personal e íntimo y lo vemos en todo el Salmo 39. Aunque sea infinitamente sabio y poderoso, Dios conoce nuestros íntimos pensamientos y sabe qué es lo que estamos sintiendo. De hecho, doy un salto aquí al versículo 23, donde David dice: conoce los pensamientos que me inquietan. Y es muy interesante porque Dios no solamente está en todas partes, sino que también está en todas tus circunstancias, está presente. Quiero que piense en Agar, una historia muy conocida, aquella sierva de Abraham, que fue expulsada, que fue tratada de manera injusta por parte de Sara y de Abraham, quienes, por cierto, tampoco eran perfectos, también necesitaron de la gracia del Señor. Pero ella estaba en un desierto, estaba allí, se sentía desolada y abandonada. Pero en ese desierto, Dios no solamente estaba presente en el desierto, en el lugar, sino en medio de la circunstancia de Agar. David dice: aunque vaya al océano más lejano, y cantábamos al comienzo en la alabanza, aunque trate de huir de ti a cualquier lugar más lejano, al desierto, al cielo, al Seol, allí estás tú. Y Agar lo experimentó. Dios la llamó, Dios le habló y le prometió que no la abandonaría, ni a ella, ni a su hijo que estaba por nacer. Amigo, iglesia, no hay ningún tiempo en que Dios deje de mirarte y de estar presente en las circunstancias. Agar estaba tan impactada que le dio el nombre a Dios, El Roí, el Dios que me ve. Y de hecho, es la primera persona que se registra en la Biblia, al menos, que le da un nombre a Dios de acuerdo a una circunstancia específica. El Dios que me ve. Y ese Dios que me ve, esta palabra que me ve, está directamente, y quiero que me preste atención porque está relacionada directamente con la inmutabilidad y la eternidad de Dios, que son otros atributos del Señor. Un Dios que es eterno, sin principio ni fin. El Dios que te ve significa que no hay ningún momento en el que Dios deje de verte. No existe en la eternidad en la que Dios vive esto, en que hoy te veo, ya mañana no te veo, porque no existe el ayer
ni el mañana, no hay tiempo. Dios siempre te ve. No hay momento, no hay circunstancia en la que Dios no esté mirando a su pueblo. Y es algo que debes abrazar y atesorar, no solo en los momentos de alegría, en los momentos de tristeza debes saber que Dios es el Dios que te ve y que actúa en tu favor. Y en segundo lugar, los versículos 19 al 22 que leímos, David nos habla de un Dios que pide cuentas. Y es muy interesante, porque aquí de una manera imprecatoria, como nos enseñaba Ana en el Salmo 137 la semana pasada, donde hay una oración imprecatoria, David utiliza palabras fuertes, utiliza un lenguaje crudo para referirse a sus enemigos. Y estas palabras que David utiliza son palabras como: destruye a los perversos, lárguense de mi vida los asesinos, aborrezco a los que aborrecen a Dios. Y nuevamente, como Ana explicaba, no es fácil poder comprender en nuestra época lo que estas palabras de poesía antigua y poesía judía tratan de decir. Pero quiero explicar de manera muy sencilla lo que David está tratando de decir acá. Y lo que David dice es: mira, Señor, yo no me mezclo con los impíos, yo no me enredo con los que aborrecen tu nombre. Así como tú los aborreces, así como tú los desprecias, yo también los desprecio. Yo no me uno en yugo desigual con estos incrédulos. Yo te pertenezco a ti. Y David lo expresa en palabras crudas. Además, David también está haciendo un clamor por justicia. Y lo lindo de todo, porque tenemos la tendencia a ver la parte negativa, pero lo hermoso de todo es que David está dejando la venganza en manos de Dios. Y estos salmos imprecatorios es básicamente lo que hacen. Destrúyelos tú, encárgate tú, derrama tu justicia. Así que esto es lo que David está diciendo, ¿no? Viene a mi mente 2 Corintios 6:14, donde Pablo nos exhorta, nos dice: no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Y David está dejando muy claro que él desprecia a los que aborrecen al Señor, en el sentido de no compartir su pecado, de no congraciarse con sus actos ofensivos hacia la ley de Dios. Esto no significa que no tengamos el llamado de ir y por amor anunciarles el evangelio de Dios. Pero recuerde, el evangelio de Dios no solamente nos habla del amor de Dios, el evangelio de Dios también nos habla de la justicia de Dios hacia el pecador. Y eso lo afirma la Biblia con claridad. Ahora, Dios es un Dios, como decíamos en segundo lugar, un Dios que pide cuentas. De los versículos 23 al 24, David dice: examíname. Y lo cantamos en esa hermosa canción escrita por nuestro amigo Ronnie. Examíname y conoce, señala lo que no es digno de tu santidad, dice la canción. David dice aquí: señala algo en mí que te ofenda. Ahora, ¿qué crees que va a encontrar Jesús cuando examine nuestro corazón? Piensa por un momento. Sin duda, hay muchas virtudes. Sin duda, habrán cosas que van a alegrar al Señor. Sin duda, Dios ha puesto en el corazón de sus hijos amor, paz, paciencia, benignidad, los dones y el fruto del Espíritu Santo. Pero también, si somos honestos, el Señor va a encontrar muchas tendencias pecaminosas. El Señor también va a encontrar heridas, dirán algunos, ¿cierto? Sin embargo, hay algo que hay que tener en cuenta. Hay algo que no hay que perder de vista, porque aunque parezca un mensaje negativo, aunque parezca un punto de vista negativo,
de hecho es muy positivo, es muy importante, porque lo que voy a hablar a continuación nos va a llevar a depender de Dios, nos va a llevar a depender de la gracia de Dios, lo cual es muchísimo mejor que depender de nuestras propias fuerzas. Muchas heridas en el corazón, en muchas personas que nos están viendo en este momento, han sido causadas por el pecado de otras personas. Y escúcheme bien, el pecado de otras personas. Personas movidas, impulsadas por el pecado que hay en el corazón de ellos. Según Jesús, Mateo capítulo 15, del corazón del hombre brotan los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones. El corazón, según la Biblia, está contaminado. Jeremías 17:9 dice, porque no hay nada más corrompido que el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Por eso la filosofía de que amigo solo hay uno y se llama corazón no es bíblico. No es hagamos lo que diga el corazón, sino hagamos lo que diga la Escritura. Porque nuestro corazón nos impulsa a pecar. En el fondo de nuestro ser nos impulsa a hacerle daño a otros. Y en tu corazón y en el mío hay heridas causadas por eso. Y cuando yo entiendo que estas personas me hicieron daño, te hicieron daño porque son pecadores, entonces empiezo a pensar en el Evangelio. Pienso en cómo lo que ellos necesitan es tener un encuentro con Jesús. Ahora, también empiezo a pensar que yo mismo me he causado heridas a mí mismo por mis malas decisiones, por el pecado que hay en mi propio corazón, y que yo no solamente soy víctima, también he sido victimario, también he herido, también he golpeado con mis palabras, con mis acciones a otras personas. Así que esto es fundamental para nuestra sanidad emocional, para nuestra liberación y más importante aún, para nuestra comunión y relación con Dios. Hoy vivimos en una cultura, principalmente esta cultura occidental que ha permeado aquí Latinoamérica, en la que todos tienen la culpa menos yo. Piensen lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Piense en la juventud que se está levantando. Y hemos visto comentarios, hemos visto por allí mensajes de jóvenes que se están dando cuenta, y hace unos días vi uno de un muchacho que hacía un reclamo con respecto a la juventud débil y sin criterio que se está levantando hoy, y muchos adultos hemos caído en eso. Todos tienen la culpa. Soy pobre porque otros tienen la culpa. Soy un fracaso porque otros tienen la culpa. Me siento triste y quiero quitarme la vida porque otros tienen la culpa. Y posiblemente sea cierto. Pero cuando tú empiezas a entender que tú y yo también somos parte de esa culpa, entonces nuestra manera de abordar va a ser distinta. Así que es importante tomar responsabilidad, porque cuando nos hacemos responsables, somos proactivos. Cuando nos hacemos responsables, nos hacemos cargo del cambio, ¿no? ¿Acaso no nos hemos dado cuenta cómo la tendencia actual es esperar que todo el mundo cambie para que mi circunstancia cambie? Que cambie mi esposo, que cambie mi esposa, que cambien mis hijos y yo me voy a sentir bien, que cambie el gobierno, que cambien las autoridades, que cambie la policía, para entonces yo sentirme bien, porque todos tienen la culpa menos yo. Lo que David nos muestra aquí es la sensación que él tiene, aunque no está explícito, está implícito, de que Dios le pide cuentas, y por eso dice: Señor, examíname y conoce mi corazón, prueba los pensamientos que me inquietan. Verso 24, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. ¿Por qué David estaría preocupado por si hay alguna cosa en el corazón que ofendiera a Dios? La razón: David sabe que Dios le pide cuentas, que Dios le pedirá cuentas y que Dios nos pedirá cuentas a todos. Mira lo que dice Gálatas 6:4. Gálatas 6:4 dice: cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir,
que no se compare con nadie. Yo añado allí que se compare con Cristo. Que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Ahora, quiero ser muy claro en esto. Aquí no hay un llamado a abandonar al otro. No hay un llamado, que es el llamado que nos hace el Evangelio, de ayudarnos los unos a los otros. Aquí el llamado directo es a que cada uno sepa que es responsable. De hecho, esto se conecta tanto con las verdades y las virtudes que hemos estado resaltando hoy del Señor. Se conecta tanto porque de hecho muchos ateos han reconocido, y muchos sé que estarán en el camino de admitir, que aunque la evidencia del diseño del universo, de los seres vivos, apuntan a un diseñador, apuntan a un Dios creador, el problema es este: si yo acepto que hay un Dios en los cielos, entonces tendré que aceptar que ese Dios me pedirá cuentas. Porque Dios vendrá el día en que nos juzgará a todos por nuestros actos. Esta es la verdad de Dios. Este es el Dios de la Biblia. ¿Se da cuenta cuán diferente es? Por eso esto es un Dios, como decía C.S. Lewis, es un Dios que no podemos nunca en 1.000.000 de años imaginar. No es un Dios que el ser humano pueda inventarse, porque aparentemente las virtudes de este Dios lo que hacen, en primer lugar, es ponernos allí, delante de su presencia, para rendirle cuentas a Él. Pero saben, quiero terminar con esta conclusión. David conoció un Dios omnisciente, un Dios omnipotente, un Dios omnipresente. Conoció a un Dios que pide cuentas. Pero en el fondo David sabía que Dios es un Dios íntimo, un Dios amoroso. David entendió que Dios le brindaba a él algo real, algo que usted y yo hemos experimentado y que yo invito a muchos que me escuchan hoy que lo experimenten. Está en el verso 24, en la última parte, dice: guíame por el camino de la vida eterna. Esto es lo que hace Dios. Sí, Dios es un Dios que puede ser aterrador. Y eso no hay que perderlo de vista. Dios no es mi compadre ni mi parcero. Es un Dios santo, poderoso, digno de respeto, reverencia y adoración. Pero Dios es amor. Dios es íntimo. Y Dios está dispuesto a hacer lo que David le está pidiendo aquí en la última parte del Salmo: guíame por el camino de la vida eterna. ¿Cuál es la razón de eso? Necesitamos dirección. Si Colombia está como está, si el mundo está como está, es por falta de dirección. ¿Se ha dado cuenta que no hay verdades absolutas? Que lo que nuestros jóvenes, lo que mis hijos van a escuchar en la universidad es: haz lo que quieras si te hace sentir bien. No hay valores absolutos, valores morales absolutos u objetivos. Y uno de los golpes horribles de la evolución es este. La teoría de la evolución ha dado un golpe que ha degradado la moral y la ética de nuestra sociedad. Porque si solamente eres polvo cósmico, si solamente eres el producto del desarrollo de materia y energía, entonces ¿qué importa lo que hagas? Pero si eres creación de Dios, tu vida tiene un propósito, tu vida tiene un sentido. Y Dios anhela profundamente que todos sean salvos, y eso es ser libres de nuestra conducta pecaminosa y llevarnos de la mano en una vida con propósito hasta el día en que lleguemos a su reino, porque hay una vida después de la muerte. Jesucristo es Dios hecho carne. Este Dios todopoderoso
Este Dios infinitamente sabio se hizo carne en Cristo, Juan capítulo 1, y el Verbo se hizo carne, el Logos de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Vivió una vida perfecta, murió crucificado en la cruz por tus pecados, por mis pecados, y resucitó como muestra de que la muerte no pudo retenerlo, como primicia de los que vamos a resucitar. Podemos pedirle hoy al Señor, a este Dios todopoderoso como David, que nos guíe por el camino de la vida eterna, que nos examine, que mire a ver qué hay allí, algo que le ofenda. Pensemos en nosotros mismos, examinémonos y que Él pueda purificarnos, que Él pueda guiarnos por el camino de la palabra hasta el día de la vida eterna, y que tú y yo podamos aportarle algo nuevo a esta sociedad que se pierde, donde al parecer lo que se cree es que si se quita una vida, entonces hay que arrebatar otras, porque desafortunadamente y sin ninguna postura política, solamente una postura bíblica, digo, ¿de qué sirve terminar la violencia con más violencia? Esto es muestra de una generación que no tiene la guía del Señor. Acompáñame a orar. Oremos por nosotros mismos y oremos por nuestro país. Padre, yo te doy gracias. Señor, este salmo merece una predicación de horas y horas. Si lo tomáramos verso a verso y lo examináramos, demoraríamos semanas escudriñando, Señor, todos los tesoros que hay aquí, que tienen que ver con tu grandeza, que tienen que ver con tu poder, sabiduría, omnipresencia, con tu amor y tu justicia. Pero hoy hemos querido dar un abrebocas y que cada uno de nosotros en nuestras casas podamos ser movidos por ti para ir a examinar este salmo esta tarde, esta misma tarde, esta semana, que lo podamos discutir y hablar en familia y podamos ver qué es lo que Dios nos dice, qué es lo que Dios nos dice por medio de este salmo. Señor, examina nuestro corazón y mira si hay algo allí, si hay algo en mí, que sin duda lo hay. Muchas cosas que te ofenden. Y por Jesucristo, Dios encarnado, venimos ante ti humillados y pidiéndote perdón. Gracias por la misericordia y la gracia que obtenemos en Cristo Jesús. Y hoy te pedimos, guíanos, guíame a mí por el camino de la vida eterna. No dejes que me desvíe, porque tengo la tendencia a huir de ti. Pero gracias por la promesa de que nunca huiré de tu espíritu, de que me alcanzarás, como dijiste y como se registra en Juan capítulo 10, mis ovejas son mías y nadie las arrebatará de mi mano. Ahora oramos, iglesia, acompáñame a orar por Colombia, por favor. Oramos, tal como Ana nos motivaba la semana pasada, de cómo podemos nosotros ser luz en una nación extranjera. Y aunque somos colombianos, espiritualmente hablando somos extranjeros, realmente vivimos en un mundo de injusticia. Oramos, Señor, por las autoridades para que ellos puedan ejercer su autoridad de manera sabia y justa. Y oramos por los ciudadanos, por nosotros, para que actuemos con sabiduría y no con el mismo odio, Señor. No con la misma torpeza que lo que hace es encender más las llamas de la violencia, del odio en nuestro país. Este país necesita guía. Guía, Señor, a los gobernantes, guía a las autoridades, guía a cada familia, guía a la juventud de esta nación para que vuelvan a la palabra y dejen de vivir en un limbo moral. Que puedan saber, oh Dios, que podemos transformar nuestra vida
y luego nuestra sociedad con el poder de tu palabra. Que podamos entender que eres un Dios que pide cuentas, pero que también eres un Dios íntimo que conoce lo profundo de nuestro ser. Bendice la iglesia relevante, cada familia que está allí orando, en el nombre de Jesús. Amén.